Bueno, saludos para Infostel. Mi nombre es Gabriel Salazar y soy parte de Fórum Solidaridad Perú. Fórum Solidaridad Perú tiene 30 años en Perú. Fue fundado por religiosos con una idea de la solidaridad, ¿no? Apareció a inicios de los años 90, cuando el Perú estaba en medio de un conflicto armado donde habían muchos desaparecidos, muertos, una guerra interna, pero se necesitaba pelear por la vida de las personas, pero también había mucha corrupción y mucho robo de parte del gobierno. Entonces Forum nace con la idea de poder tener un trabajo para recuperar el país, la democracia y la dignidad del país, ¿no? Eso es Forum Solidaridad Perú en 30 años cuando se fundó. Sí, Forum es una asociación que tiene en el grupo del comité directivo serán unas 15 personas, ¿no? El equipo más operativo es pequeño, serán más o menos 10 personas, ¿no? Y nos dedicamos a hacer un trabajo de incidencia. Antes habíamos estado en temas como de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Es más, Forum se encargó de impulsar una ley sobre soberanía alimentaria en Perú, que se aprobó para tener soberanía, seguridad alimentaria en Perú, ¿no? Ahora, ustedes saben que las leyes se aprueban, pero el tema ahora es que se implemente la ley, ¿no? Hay que seguir. Otro de los temas que Forum hace, aparte del primero que mencioné, que era de fondos mal habidos, corrupción, después fue lo de seguridad alimentaria, luego comenzamos a ver temas de gran minería y los efectos que hay en las comunidades, en particular en el norte, en Cajamarca, en Amazonas y en la selva. Y ahora último, lo que hace Forum es trabajar más en la selva a propósito de los derrames de petróleo que tiene la empresa estatal Petroperú en el río Marañón, ¿no? Entonces ahí en ese río hay registrados como 60 derrames de petróleo en los últimos 15 años. Entonces, eso afecta a la salud, afecta en general todo lo que las poblaciones ribereñas. Y en particular ahí en el río Marañón hay una población que se llama la población Cucama, es un pueblo indígena, ¿no? Y nosotros estamos ahora acompañando a la población Cucama, en particular a las mujeres Cucama, que están reclamando porque el río sea un sujeto de derecho, ¿no? O sea, si las empresas son una personalidad jurídica, y los personas naturales son personalidad natural, porque un río no puede ser también una personalidad jurídica. Entonces ahora estamos metidos en el tema de los derechos de la naturaleza, ¿no? Eso es lo último que estamos haciendo en Forum ahora. Sí, nosotros acompañamos a la Federación de Mujeres Cucama en el logro que ha tenido de haber ganado una sentencia en primera y en segunda instancia para que se declare el río Marañón como un sujeto de derecho. Ahora, lo que implica eso, como decía, las leyes se aprueban, ahora es la implementación. Entonces, a lo largo del río Marañón y todos los afluentes del río, se tienen que conformar comités de pueblos que puedan defender el río cuando haya un derrame de petróleo o cuando haya una contaminación por minería aurífera, o sea, para poder demandar a quien hace eso y decirle que repare y que pague a lo que está contaminando, ¿no? Eso creo que me parece que es un giro a nivel mundial, ¿no? Creo que en Europa, en todas partes del mundo ahora, la naturaleza está comenzando a ser afectada de manera terrible, entonces es una manera de proteger la naturaleza, esto de los derechos del río, los derechos de la naturaleza. Sí, nosotros acompañamos con apoyo logístico, financiero, sí, conseguimos fondos para eso, para que hayan reuniones, para que hayan congresos, para que la gente pueda reunirse, para poder hacer talleres y poder ser más consciente del tema. Pero también lo que tratamos de hacer es promover. Muchas de las personas que son dirigentes o dirigentas en este caso, tratamos de que salgan del país, porque acá en Perú, como otros países de Latinoamérica, es un lugar bastante conservador en términos de los derechos de la naturaleza. Pero en Bolivia hay una constitución, en Ecuador hay una constitución, ambas dicen que la naturaleza tiene derechos. En Colombia hay como 22 casos ganados por ríos, por bosques, que tienen derechos. En fin, en Argentina, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, hay ya bastante. Inclusive en Alemania también hace poco hubo una sentencia por el tema. Pero en Perú no. Entonces, cuando ellas viajan, o los dirigentes viajan y se codean con otras personas, pueden
hablar y hacer una incidencia internacional. Entonces, Fórum, como mencioné desde el inicio, siempre tiene una incidencia internacional. Y a eso también nos dedicamos últimamente, a poder mostrar a nivel mundial que en Perú hay avances, a pesar de que en el país está todo muy lento en ese tema. Sí, nosotros pertenecemos a una organización internacional que se llama el Foro Social Panamazónico. Es decir, hay 9 países de la Amazonía en Sudamérica, ¿no?, que se han reunido y han formado un foro social panamazónico para defender la Amazonía. En ese marco tuvimos este año, en mayo, junio, un evento internacional en Bolivia. Tuvimos un grupo de trabajo con otras instituciones a nivel mundial para poder pensar cómo podemos hacer una incidencia para que la Amazonía tenga derechos. Acordamos eso y después llevamos al grupo a Cali, a la COP16, a la COP de biodiversidad, y construimos una mesa para poder declarar los derechos de la Amazonía. En esa reunión participó la ministra de Medio Ambiente de Cali, que es la que era representante de la COP16, se hizo un pronunciamiento, una incidencia. Entonces es parte de los logros que tenemos con gobiernos en medio de una reunión mundial que es la COP16. Sí, o sea, para Fórum es muy gratificante poder acompañar y promover a los pueblos indígenas que están peleando por los derechos de la naturaleza, en este caso del río Marañón. Y a nivel personal, como repito, no solo institucional, sino personal, es bastante gratificante poder estar presentes en momentos en los cuales no solamente están los pueblos indígenas de Perú, sino de Brasil, de Bolivia. Un detalle, por ejemplo, cuando estuvimos en Bolivia y expusieron las mujeres cucamas sobre el tema del río Marañón, un pueblo indígena en Rurrenabaque, en Bolivia, en el río Beni, cuando se entera de eso, dijeron, quiero hacer lo mismo. Entonces, es una cuestión de réplica a nivel mundial que los derechos de la naturaleza tienen que ir ganando terreno, porque ustedes saben que los derechos se conquistan de manera progresiva. Y esto es una de las formas en las cuales Fórum está aportando, creo yo, a nivel local y mundial. No queremos que Perú sea un territorio de sacrificio. No queremos que las personas simplemente sean sacrificables por la rueda del dinero. Queremos que se respete la naturaleza, se respete los pueblos indígenas, y eso para mí es bastante inspirador trabajar en esto. Yo soy de Lima y mis padres son de los Andes, ¿no? Mi familia viene de los Andes, ¿no? Donde ha habido mucho territorio, ¿no? Y a mí me inspira mucho ahora volver a lugares como la sierra, el campo y en particular la selva, que yo no conocía, ¿no? Pero me parece que la selva es uno de los lugares, probablemente en toda la historia del Perú, el más marginal, el más periférico, porque creo que allí, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional, las personas han pensado que es un territorio simplemente para saquear a la gente y a la naturaleza. Y en Fórum nos oponemos totalmente a eso y creo que estoy tratando de hacer algo también por mi país y mi gente, ¿no? Yo actualmente estoy investigando sobre precisamente los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, creo que esa es una manera inmediata de frenar la contaminación y la destrucción del planeta. Yo sé que estamos en una situación casi límite a nivel mundial, pero si uno puede aportar a eso para poder frenar, creo que ya es bastante lo que uno puede hacer, ¿no? Creo que uno de los últimos éxitos que tiene Fórum es impulsar la agenda de los derechos de la naturaleza en Perú. Es un tema bien difícil porque preguntan, ¿no? Pero la naturaleza no tiene derechos, dicen muchos, ¿no? Las personas tienen derechos. Pero nosotros nos preguntamos, si las empresas son personalidad jurídica y tienen derechos, y las personas, los seres humanos, tienen derechos, ¿por qué también no la naturaleza tendría derechos? En todo caso, todos y todas tienen que tener derechos. Y esa es una agenda que Fórum está impulsando aquí en Perú y quisiéramos que eso sea a nivel mundial. Las poblaciones que viven cerca del río tienen un vínculo con el río de transporte,
de comida, de cosmovisión, ¿no? Y si nosotros, como humanidad, estamos contaminando un río, estamos contaminando no solamente ese momento y esa población, sino toda la historia. Y conocer, me parece que sería muy importante que haya mucho más cooperación y que pueda venir personas de Alemania o otros lugares a conocer el río Marañón. Están, evidentemente acá en Perú, bienvenidos, bienvenidas, para saber qué es lo que sucede y cuál es la visión que tienen los pueblos indígenas del buen vivir. Forum trabaja de esa manera y en los últimos tiempos, como a nivel mundial, hay toda una corriente conservadora en contra de los derechos. Los antiderechos están a nivel mundial y en Perú están también avanzando bastante. Entonces, estos temas de derechos humanos o derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas, lamentablemente en el gobierno y en el Congreso actual, año 2024, no tienen cabida. Es más, hay leyes, propuestas de leyes de los políticos que quieren cortar cualquier tipo de cooperación, porque dicen que es una injerencia internacional, ¿no? Cuando la injerencia internacional viene desde el momento en el cual uno compra en una tienda algo de otro país. No, se supone que tenemos la libertad de poder hacer lo mejor para el mundo, pero ellos están cortando, ¿no? Y hay un proyecto de ley que quiere restringir la cooperación y quisiéramos en ese sentido llamar la atención a todos los países de que eso cortaría la solidaridad a nivel mundial. Y alertamos que eso no debería de pasar porque sería catastrófico para el Perú que se corte la cooperación en este país.